En el capítulo 5 de Categorías, Aristóteles expone la sustancia y sus características, un tema que básicamente influyó en toda la filosofía posterior. La sustancia es la categoría más importante, también le podemos llamar entidad o entidad ontológica básica. Por su parte, el término categoría viene de una palabra en griego que quiere decir predicar. Por lo tanto, cabría suponer que Aristóteles clasificó los tipos de predicados. Pero el filósofo no se centró solo en las palabras, sino en las cosas que existen en el mundo. A lo sumo, se interesó por la manera en que las palabras corresponden a las cosas. Las categorías son los tipos más generales de existencia. Todos los días vemos cosas muy diferentes, pero dentro de su inmensa diversidad podemos encontrar rasgos comunes que los ubican en un tipo de clasificación específica. Este árbol es pequeño, este es alto, las formas de los troncos son irregulares, pero aún así todos entran en la especie de los árboles. Además, los árboles son diferentes de los arbustos, los girasoles y el pasto, pero todas estas cosas están dentro del género de las plantas. Así podemos ir pensando en clasificaciones cada vez más abstractas y abarcativas. ¿Hasta qué grado de generalidad podemos llegar? Podríamos responder el ser, ya que todas las cosas que existen tendrían en común la existencia justamente. Pero para Aristóteles no hay una única máxima categoría de ser, sino 10. En la física y la metafísica nombra 7, pero en las categorías y los tópicos son 10. Ahora pasemos al capítulo 5 de Categorías, en donde recién comienza la discusión de las categorías con la sustancia. Simplemente la sustancia es lo que la cosa es, y es lo que no necesita de otra cosa para existir. Es la respuesta a la pregunta ¿qué es esto? Primero tenemos que retomar lo que vimos en el video anterior. Recomiendo verlo por si no se entiende lo que vamos a decir ahora. Dentro de la división cuatripartita de las cosas que existen, la sustancia está de este lado, porque no está en un sujeto, o sea, no es una propiedad o cualidad de otra cosa, sino que justamente es una cosa a la que se le pueden atribuir propiedades como el color, la forma o el tamaño. Todas las otras cosas que no son sustancias, o sea, las que están en un sujeto, son los accidentes, que dependen ontológicamente de las sustancias. Hay dos tipos de sustancia. La sustancia primaria es la cosa individual y particular. Por ejemplo, este lápiz, un hombre individual como Alejandro Magno, o este caballo particular. En términos aristotélicos, es algo que no se dice de un sujeto y no está en un sujeto, es decir, no es una propiedad accidental de otra cosa y no se puede predicar o decir de otra cosa. También está la sustancia secundaria, que corresponde a las clases en las que se agrupan las sustancias primarias. Aristóteles llama a esas clases especie y género. Alejandro Magno está en la especie del ser humano. Este caballo particular está en la especie caballo. Y las especies de ser humano y caballo están a su vez dentro del género animal, que es un nivel más alto. En definitiva, esta división entre especie y género nos resulta incompleta. Nosotros agregaríamos los homínidos, los primates y los mamíferos, pero en las obras sobre biología de Aristóteles encontraremos una taxonomía más compleja de los animales. La especie, según Aristóteles, es prácticamente igual a lo que nosotros entendemos por especie hoy en día, pero lo que él llama género abarca todos los niveles más elevados de clasificación de las especies. Por lo general, cuando leemos a Aristóteles tenemos que olvidarnos de nuestras nociones típicas de categoría, sustancia, género y otros conceptos. Él usa una terminología específica que no siempre es fácil de comprender. En fin, las sustancias secundarias son colecciones o agrupaciones que clasifican a las sustancias primarias. La sustancia secundaria no está en un sujeto porque no es un accidente de un sujeto como el color, pero se puede decir o predicar de un sujeto, tanto en nombre como en definición. Cuando Aristóteles dice definición, no se refiere tanto a lo que está en el diccionario, sino a la esencia de la cosa, su descripción más básica y elemental. Por ejemplo, en Alejandro Magno es un ser humano, la definición, o sea, la esencia de la especie ser humano, aplica para Alejandro Magno.
A veces se puede predicar el nombre, pero no la definición de algo. Por ejemplo, blanco. Se puede predicar el nombre en la flor es blanca, pero no la definición como en la flor es el color blanco. Aristóteles por ahora no usa estas palabras, pero es válido llamar particulares a las sustancias primarias y universales a las secundarias. La diferencia es que un particular nunca se dice de un sujeto y un universal sí se puede decir o predicar de algo, como dice el filósofo en su obra sobre la interpretación. Llama universal a aquello que es por su naturaleza predicado de un número de cosas y particular a aquello que no lo es. Humano, por ejemplo, es universal, Calias es un particular. El género y la especie son tipos de predicados que la sustancia primaria admite, pero no son sus propiedades inherentes. Es decir, el género y la especie no están en un sujeto. Aparte de las sustancias primarias, todas las demás cosas que existen, es decir, las sustancias secundarias y las otras categorías, o se dicen de una sustancia primaria o están en una sustancia primaria. El filósofo afirma claramente que si las sustancias primarias no existiesen, sería imposible que todas las otras cosas existan. Por esto, Aristóteles se diferencia radicalmente de su maestro Platón, para quien las formas, abstractas y universales, son lo único que existe realmente, mientras que los particulares, en el mundo material y concreto, son copias imperfectas que participan de las formas. La filosofía de Aristóteles, en cambio, parte de las sustancias primarias. Las cosas particulares son las cosas reales y son la base que fundamenta a todo lo demás. Y cuanto más aumenta la generalidad, disminuye la sustancialidad. Todas las otras categorías dependen de la sustancia. Platón entonces diría que Aristóteles se quedó en la caverna. En suma, si no existen las sustancias primarias, no existen especie ni género. Ahora, ¿qué tal si decimos que existe la especie del mamut a pesar de que ya no existe ningún mamut particular, porque se extinguieron? Aristóteles quizás contestaría que tenemos el nombre de la especie mamut, que no es lo mismo que la definición de la especie en sí misma, como tipo de sustancia secundaria que engloba a un conjunto específico de cosas particulares. El filósofo en este libro introduce la noción de diferencia, es decir, aquellas cualidades que hacen que una sustancia sea lo que es. Por ejemplo, tener dos pies o ser racional son diferencias que hacen que la especie hombre sea lo que es. Y la diferencia es algo que no está en un sujeto, o sea, no es una propiedad inherente de una sustancia. Esto quiere decir que si el humano es racional, la racionalidad no está ni en un humano particular ni en la especie humano. Entonces, lo que define a una especie es el género en el que está y las diferencias externas con otra especie. Por esta razón, no se puede definir un único género máximo de todas las cosas como el ser, porque tendríamos que distinguirlo mediante una diferencia con otro género, pero no hay nada aparte de toda la existencia, salvo quizás la nada misma, pero Aristóteles no aceptaría esta idea. Dentro de las sustancias secundarias, la especie es más sustancia que el género porque está más cerca de la sustancia primaria. Estas tres viromes particulares son tres sustancias primarias numéricamente diferentes y pertenecen a la especie virome. Y la especie virome a su vez pertenece al género más abarcativo de instrumentos para escribir o algo así. En otras palabras, puedo predicar una especie de una sustancia primaria y un género de una especie. Y por propiedad transitiva puedo predicar un género de una sustancia primaria, como en esta virome es un instrumento para escribir o en Alejandro Magno es animal. La especie y el género son sustancias secundarias porque revelan a la primaria. Para averiguar qué es algo, lo clasificamos en especie o en género. Esa sustancia particular pertenece a la especie de los caballos y al género animal. Decir cualquier otra cosa para determinar qué es resultaría inapropiado. Para saber qué es eso, no podemos decir que es blanco, o que galopa, o que está en el campo, porque estas cosas son accidentales. Un caballo no necesita ser blanco para ser lo que es. Cabe aclarar que, para saber qué es algo, es más informativo predicar la especie antes que el género, porque el género es más general. Si digo esto es un animal, no aporta mucho.
Es más descriptivo decir esto es un petauro del azúcar, la especie. Según Aristóteles, parece que la sustancia implica un esto. Está tratando al pronombre como sustantivo para referirse al carácter concreto de la sustancia, sobre todo en el caso de la primaria, porque es una e individual. Este lápiz es un esto, este caballo es un esto. Pero no es tan así en el caso de la secundaria, puesto que una especie como caballo no nombra un objeto sino muchos, porque es universal, como dijimos, por lo que se puede predicar de los particulares. Para Aristóteles, todas las cosas particulares, ya sean sustancias o propiedades, pertenecen a una clase determinada de particulares. Desde los tiempos de los presocráticos, la gente se ha interesado por el tema de los opuestos y sus relaciones. Algunos ejemplos sencillos son lo frío y lo caliente, saludable y enfermo, bueno y malo. Una clásica pregunta es ¿cómo puede ser que lo frío se genere de lo caliente y viceversa? Aristóteles expone algunos rasgos importantes en relación con la sustancia. Primero, las sustancias no tienen algo contrario. Piensen, ¿qué sería lo contrario de un hombre particular, o de la especie humana, o del género animal? Nada, no existen contrarios para estas cosas. A lo sumo, las cualidades de las sustancias tienen un contrario, como blanco, que es lo opuesto a negro. Podríamos decir que un gato es lo opuesto a un perro, pero esta sería una idea cultural y arbitraria. El punto es que la sustancia en sí misma no tiene opuesto. Asimismo, esta característica no es exclusiva de las sustancias, ya que aplica también para la categoría de cantidad. 10 o 4 no tienen un contrario. A lo sumo, mucho es lo contrario de poco y grande es lo contrario de pequeño, pero lo esencial es que una cantidad definida no tiene un contrario. En segundo lugar, una sustancia no puede ser más o menos de lo que es decir, no admite grados. Si esto es un lápiz, no será más o menos lápiz que sí mismo ni que otros lápices. Este lápiz no es más lápiz que este. En cambio, las cualidades sí tienen grados. Una persona puede ser más o menos hermosa que otra, o más o menos inteligente. Este té puede estar más o menos caliente de lo que estaba antes. Pero no pasa lo mismo con las sustancias en sí mismas. Un humano particular no puede ser más o menos humano de lo que es. Puede volverse malo o bueno, o pálido o moreno, pero dejar de ser humano sería equivalente a dejar de existir, porque la sustancia no admite más o menos. Por último, esta es acaso la característica más importante. Una sustancia que es numéricamente una y la misma es capaz de recibir contrarios. Un hombre individual ahora es bueno y después es malo, hoy está sano y mañana está enfermo, pero seguirá siendo hombre. Esta pared es blanca, pero la podemos pintar de negro y seguirá siendo lo que es, porque las cualidades contrarias van y vienen en una sustancia, mientras que la sustancia permanece igual. Esto es lo que explica el cambio, básicamente. Todas las cosas que no son sustancias no pueden recibir contrarios. Por ejemplo, el color blanco, que no es una sustancia, no puede volverse negro sin dejar de ser lo que es. Una acción mala no puede ser buena al mismo tiempo. Las sustancias son las únicas cosas que pueden cambiar y permanecer igual a sí mismas porque lo que cambia son sus cualidades. Ninguna otra cosa admite contrarios como la sustancia, salvo quizás los enunciados y las creencias, ya que pueden ser verdaderos o falsos. El enunciado "el pájaro está volando" es verdadero cuando el pájaro está volando, pero será falso cuando esté posado. Si yo creo que está nublado, pero en realidad está despejado, mi creencia es falsa, y si se nubla, mi creencia será verdadera. Pero hay una diferencia fundamental entre sustancias y enunciados. Las sustancias reciben contrarios cuando cambian en sí mismas. Esta agua fría cambia y se vuelve caliente. Mientras tanto, los enunciados y creencias no se alteran en sí mismos para ser verdaderos o falsos. Lo que se altera es la realidad. Para que el enunciado "el pájaro está volando" sea falso o verdadero, tiene que modificarse algo en otra cosa externa. Pero en definitiva, los enunciados y creencias no reciben nada para ser contrarios. Lo único que recibe contrarios distintivamente es la sustancia.
Cabe aclarar que Aristóteles no mantiene necesariamente todos estos mismos criterios de la sustancia en otras obras. Es difícil saber hasta qué punto el tema de las categorías se relaciona con la investigación del ser en tanto ser que Aristóteles realiza en su libro La Metafísica. En principio, él sostiene que nuestra principal y prácticamente única preocupación es investigar la naturaleza del ser en el sentido de sustancia. Quizá la clave es que todas las cosas que existen o son sustancias o están relacionadas con las sustancias.